Hace 3 domingos atrás yo compartí la palabra y te hablé de una nueva temporada, ¿lo recuerda? Y te dije que había 3 elementos importantes para que entraras en esa temporada que el Señor nos marca. ¿Te acuerdas del primero? Obedecer. Obedecer aunque no tengo la información, la certeza, el cómo, el por dónde, el cuándo. Es dar ese paso de obediencia más allá del entendimiento, de la razón. Y parece ilógico porque somos seres inteligentes, pensantes, sensibles, entendidos. Pero en la obediencia Dios se manifiesta y se glorifica. El segundo, creer. Creer lo que viene Dios haciendo. No partes de cero porque ya tienes una base de conocimiento y de experiencia a Dios. Dios nunca te va a pedir algo que atente contra tu vida, que atente contra tu familia. Él te va a pedir y te va a encaminar para que logres y alcances ese propósito. Y el tercero, ¿te acuerdas? Actuar, dice Beto. En sí la palabra que yo hice es hacer cambios, es decir, llevarla en acción, esa decisión, esa paso de obedecer y de creer, llevarlo en acción para que haya cambios en tu vida. Si no haces cambios, vas a obtener los mismos resultados que siempre has tenido. Y después el pastor Samuel nos compartió al siguiente domingo que ya tenemos un camino recorrido, ¿verdad? Que ya es un camino avanzado y estamos partiendo de lo que ya hemos avanzado y de las decisiones que ya hemos tomado, pero que es necesario ¿qué? Persistir. En ese recorrido tenemos que persistir en esa decisión que ya tomaste, persistir en esa experiencia con Dios, persistir en esa respuesta de Dios, persistir en esas promesas y bendiciones de Dios, persistir, ¿lo recuerdas? Y en ese persistir se clarifica el propósito. Y la pastora el domingo pasado nos hablaba y decía qué tienes en tu mano, partir de donde estamos y lo que tenemos. Y había ejemplos bíblicos de hombres de Dios, como Dios los levantó, los usó y transformó vidas, ciudades, naciones. Ya te di el resumen de los últimos 3 domingos. Ya me puedo bajar. Pero yo oraba al Señor. Y yo le decía, Señor, ¿qué palabra hay? Esta es la última reunión del año. Y por supuesto que hay agradecimiento en el corazón. Hay testimonios. Yo creo que hay quienes se quedaron con la inquietud de pasar. No fue poco tiempo, se chutaron 1 hora. Cuando estás allá se nota más que cuando estás acá. Y cada testimonio es valioso e importante y cada uno comparte lo que ha vivido, experimentado, y su declaración se establece en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sus palabras no son al viento, tienen un propósito y un alcance espiritual, dar honra al Señor y a través de esa honra, alabanza, y a través de la alabanza, la manifestación de Dios entre nosotros. Así es de que estos testimonios nos hablan algo de lo que Dios está haciendo, algo de lo que Dios ha respondido, algo de lo que Dios ha manifestado, ha direccionado, pero sobre todo algo de lo que Él hará. ¿Amén o no amén? Algo de lo que Él hará. ¿Más de lo que ha hecho? Sí. ¿Aún mayor? Sí. ¿Transformando vidas? Sí. Familias, así es. Circunstancias, sin duda alguna. Algo de lo que Él hará. Y esto me emociona. Y esto me llena de expectativa. ¿Cuál es tu posición ante eso? Mira lo que dice Deuteronomio 28. Le voy a invitar a que vaya a Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas dificultades, luchas, tentaciones, oposiciones.
¿Sí? ¿Así dice? ¿Cómo dice? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. ¿Cuál es tu posición ante esta palabra? ¿Cuál es tu posición ante cada dificultad? ¿Cuál es tu posición ante cada circunstancia? ¿Cuál es tu posición ante la oposición? ¿Cuál es tu posición? El escritor de Deuteronomio hace la mención y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendición es prosperidad en el hebreo antiguo. Bendición es prosperidad, literalmente. Cuando dice bendición, está refiriendo a prosperar, a mejorar, a cambiar, a vivir una transformación para bien. La bendición solamente tiene un resultado, una transformación para bien, una habilitación para bien, una dotación, una capacitación, una instrucción, una dirección para bien. Cuando hablas de bendición te está diciendo tú eres capacitado, tú eres habilitado, tú eres provisto, tú tendrás lo que requieres para que te vaya bien. Lo que te haga falta te lo voy a dar para que te vaya bien. Eso es lo que está diciendo la Escritura al hablar de prosperidad. Pero prosperidad en el hebreo antiguo se describe o se lee como beraka. Beraka en su traducción es prosperidad. Pero beraka tiene una misma raíz en común con barak. Barak entonces es bendición a Dios. Es decir, beraka y berak tienen una raíz en conjunto, y esa raíz es bendecir a Dios y por ende bendecir al hombre, y por consecuencia Dios bendice al hombre. Porque si tú no crees que Dios es el que bendice, entonces estás arraigado en una esclavitud de pensamiento en donde lo que tienes es producto de tu trabajo, lo que has alcanzado es producto de tu esfuerzo, lo que has vivido es porque eres muy inteligente, muy sabio, muy entendido y has decidido de manera correcta. Y es verdad que somos seres pensantes e inteligentes y que podemos trabajar, esforzarnos y vivir el fruto de ese esfuerzo. Pero si partimos del hecho que todo lo que hay, todo fue creado para su honra y para su gloria, que yo mismo fui creado para Él, entonces de ahí parte la base de la bendición. Y esto me lleva al Antiguo Testamento. Había un valle que el rey Josafat nombró Valle de la Bendición. Beraka lo encontramos en Segunda de Crónicas 20:20. Josafat sube al trono. Josafat está en un tiempo propicio y adecuado. Ante él está una disyuntiva: es seguir haciendo lo que los reyes antecesores a él hacían o hacer un cambio, y él decide hacer un cambio. Y ante ese cambio lo que se encuentra es que en vez de que le vaya bien, un ejército se levanta en contra de él. ¿Alguien ha vivido esto? Es que me decidí servir a Dios y es cuando empecé a tener dificultades. Es que me decidí obedecer a Dios y es cuando empecé a tener oposición, luchas, dificultades. Es que entre más quiero ir a la iglesia, más problemas tengo. Es más, yo di el diezmo y en la semana me quedé sin dinero. Es más, yo pacté con Dios y no veo la respuesta. Dicho sea de paso, el próximo domingo tendremos nuestro tiempo de pactos y primicias, como cada año. Y yo a algunos les preguntaba y les decía: ¿tú pactaste el año pasado? Me dijo: sí. ¿Y qué pasó? No, yo vi la mano de Dios así, 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 así. A alguien más le pregunté: ¿tú has pactado? Y me dijo: cada año. ¿Y qué ha pasado? Yo veo la bendición de Dios cada año para mí.
El próximo domingo tendremos nuestro tiempo de pactos y primicias 2025, y estaremos hablando de lo que Dios tiene para este 2025. 25 es el múltiplo de 5, y 5 en la Biblia es un número clave porque estamos hablando de 5 ministerios conforme carta a los Efesios. 5 sentidos tenemos como cuerpo, en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Vista, tacto, oído, gusto, olfato. Pero es un año en el que, es un tiempo en el que tus sentidos espirituales se tienen que activar y adormecer tus sentidos naturales. Porque con tus sentidos naturales has crecido, has vivido y te has desarrollado, y lo que has experimentado ha sido a través de tus sentidos naturales. Dios ya no quiere que te bases en tus sentidos naturales, que abordes el sentido espiritual y que oigas la voz de Dios y que veas el poder de Dios y que gustes de lo que Dios ha preparado para ti. Es solamente una sinopsis del próximo domingo. Dios tiene preparado para ti. Amén. Eso será el próximo domingo. Hoy volvamos a Crónicas. Entonces Josafat ve que se levantan en contra de él ejércitos aliados. Se alían varios ejércitos y vienen y lo retan y lo convocan a la guerra. Y Josafat dice: ¿y yo qué hice? ¿Yo qué mal les hice? Y se atemoriza, se llena de temor. Una reacción totalmente natural, pero Josafat no confió en su emoción, en lo que estaba experimentando. Invocó a Dios, convocó a la nación, y vino el profeta y le da una palabra, y esta palabra es contundente y marca la diferencia para Josafat. Y mire lo que le pasó a Josafat. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas 20:20. Creo que ya se me fueron los 7 minutos. ¿Me dan otros 7? Mire lo que hace Josafat. Mire lo que hace Josafat. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, tienes que ponerte de pie, firme, dispuesto, atento. No es tiempo de estar recostado, ni de vacaciones, ni distraído. Tienes que estar firme. Y Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis, ¿qué seréis? Prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos en que cantasen y alabasen a Jehová. Porque si la bendición tiene la misma raíz de bendecir a Dios, ¿qué hizo Josafat? No les dijo: preparen sus espadas, levanten sus escudos, ármense todos, lanzas, jabalinas, flechas, cuchillos, machetes y lo que puedan agarrar. No, los puso a adorar, los puso a alabar. Y más de un incrédulo dijo: ¿qué está haciendo Josafat? ¿En qué cabeza cabe? Hay un ejército enemigo que nos rebasan 4-5-1. Y en vez de armarnos y de prepararnos y de instruir qué tenemos que hacer, nos pone a cantar. Levante sus manos y alabe al Señor. Sí, es fácil decirlo porque no está sintiendo lo que yo siento. Levante su voz y alabe. Sí, pues es que no están viviendo lo que yo vivo. Por eso ustedes, sí, como no quieren cantar. Experimenten lo que yo experimento para que vean. Y Josafat les da instrucciones. ¿Qué mal les hace?
Uno que otro leyó. A ver, todos juntos, por favor. 20:21. Estaban animando al pueblo, estaban instruyendo al pueblo, estaban direccionando al pueblo. Bonito haya sido que todos lo hayan hecho, pero no todos están en sintonía, pero no todos están entendidos, pero no todos están dispuestos. Por eso Josafat tomó a algunos, los vistió de manera especial. Tienes que vestirte, tienes que hacer cambios, tienes que transformar de tu condición actual hacia donde el Señor te quiere posicionar. Más de uno dijo, no soy digno. Otro dijo, es que no vengo preparado, es que no me he bañado. Vístase, porque va a ser instrumento en las manos del Señor hoy. Y estaban ahí a las puertas, y cuando el pueblo estaba saliendo, más de uno estaba temblando, más de uno estaba diciendo, ¿a qué voy? Yo no sé pelear, pero ¿qué hago? Y escuchaban a los cantores que estaban alabando y les decían y les repetían. ¿Qué les decían? "24, por favor. Quiere decir que mientras ellos alababan, sus mismos enemigos se peleaban entre ellos. Y mientras unos debatían si tenían que alabar o no, hacemos lo que nos dice o nos armamos o qué hacemos, unos dudando, el enemigo se estaba peleando entre ellos y entre ellos mismos se estaban acabando. No fue necesario empuñar un arma. No fue necesario levantar el arco, no fue necesario usar el escudo. Dios estaba librando esa batalla a su favor. 24, perdón, ya lo leímos. 25. Es tiempo de recoger el botín. ¿Y quién lo cree? Pero lo que yo oí fueron testimonios de dificultad, de pérdidas, de lucha. ¿Cómo es que vamos a recoger el botín? ¿En dónde está tu confianza? ¿Cuál es tu acción? ¿Cuál es tu posición? Es tiempo de recoger el botín por aquellos que permanecieron en medio de esa lucha y dificultad. Es tiempo de recoger el botín para aquellos que creyeron en la promesa que el Señor hizo. Es tiempo de recoger el botín. En medio de esa dificultad Dios peleó su batalla y ahora es tiempo de recoger ese botín. ¿Quién quiere recoger ese botín? Pero hay quienes no han experimentado la parte más álgida de su proceso natural, espiritual. Quiere decir que hay quienes estarán recogiendo el botín y hay quienes no saben si salen o se meten o se suben o se bajan. Hay quienes escuchan la instrucción del rey y se alistan y se visten y se ponen y hacen. Pero hay quienes todavía están dubitando, es decir, cavilando en su mente, si lo hago o no lo hago, en esa indecisión. Por eso no pueden comprender algunos testimonios, por eso no pueden
discernir lo que Dios está haciendo. Por eso no entienden la manifestación de los tiempos. Por eso no deben de confiar en sus sentidos, sino deben dar el siguiente paso y entrar en ese entendimiento al que Dios está llevando. Permanecer en la bendición es una decisión personal. Permanecer en la bendición es una decisión personal. Permanecer en la bendición es una decisión personal. Es una acción consciente y es una acción constante. No es una decisión que tomas. Hoy decidí ponerme esta camisa. Estoy estrenando. Decidí estrenar. En estas fechas me gusta estrenar. Y fue mi decisión. Pero no fue una decisión que tomé hoy. Fue una decisión que tomé en noviembre. Y me compré 4 camisas. Una para cada domingo. Porque yo en mi rutina personal, yo le dije, Señor, esta es la primicia de tu bendición. Y 2025 va a ser un año muy bendecido por ti. Y empiezo por renovar mi guardarropa. Y mi esposa me dijo, bueno, si estás comprando camisas, saca. Y para pronto empecé a sacar camisas. Esta ya no, esta ya no, esta ya no. Porque tiene que hacer una renovación en mí. Permanecer en la bendición es una decisión consciente, no es en automático. Permanecer en la bendición es una constante. Constantemente tengo que estar renovando mi decisión. Constantemente tengo que estarle diciendo, sí, Señor. Constantemente tengo que estarlo proclamando al cielo, la tierra y debajo de la tierra. Permanecer en esa bendición constantemente me tiene que llevar cautivo a ese pensamiento y decir, porque lo que Dios tiene para mí es para bien y no para mal. Y constantemente tengo que estar citando la palabra cuando se levantan las situaciones en mi contra. Constantemente tengo que hacerlo. Es una acción tan constante que dice su palabra que nuevas son sus bendiciones cada mañana. Por lo tanto, cada mañana me tengo que levantar a decirle, sí, Señor, yo quiero tu bendición, porque de ti viene, porque tú me has favorecido, porque tu gracia y tu favor me sostienen. Solo su gracia y su favor. No hay algo que yo pueda hacer en particular para hacerme merecedor de su gracia. Solo reconocerlo. Solo reconociéndolo. Permanecer es mantenerse. Conforme al diccionario, permanecer es mantenerse sin mutación, es decir, sin cambios, en un mismo lugar, en un mismo estado, en una misma calidad, en una misma determinación. Permanecer, en una palabra en griego, es meno. Y esta palabra meno es quedarse. Es quedarse en un estado, en una relación, pero más importante, en una expectación. Porque nunca Dios termina por sorprendernos. Siempre hay nuevas bendiciones, siempre hay nuevas sorpresas, siempre hay una nueva manera de ver su mano, siempre hay una nueva forma de ver cómo Dios se mueve entre nosotros y cómo viene su respuesta. Los sinónimos de quedarse es esperar, morar, durar, perseverar, persistir, retener, vivir unido a Cristo. Vivir con la palabra presente, vivir en sus promesas, vivir bajo su cuidado, vivir bajo su mano, vivir sometido a lo que aquí dice y entonces afirmar yo soy lo que aquí dice y yo hago lo que aquí dice y yo veré lo que aquí dice. Pero ¿qué dice? Hay que ir a la palabra, porque en el momento de la dificultad ahí es donde vamos a verlo. En la actualidad,
existe el Valle Beraca. Y es un valle extenso y es una carretera, ya está ahí y cruza de Hebrón a Jerusalén. Y un día voy a decir, este es el Valle Beraca. Aquí Dios libró a Israel de sus enemigos. Pero no esperaré a estar en ese valle físicamente para creer que por ese valle el Señor me lleva. Y no a pelear, sino a recoger. Hay quienes, discúlpeme la expresión, pero hay quienes se afanan por pelear lo que ya Dios peleó para usted. Hay quienes se afanan por buscar y descubrir el hilo negro cuando ya está ante sus ojos. Obedece a Dios y Él peleará por ti. Guarda sus mandamientos y Él te bendecirá y multiplicará. Él tiene multitud de ángeles, multitud de querubines, serafines, seres espirituales que hacen lo que Él le instruye a hacer. ¿Por qué quieres entonces meterte a pelear lo que Él ya peleó por ti? ¿Por qué quieres entonces seguir cautivo en una mente que dice que para merecer tienes que hacer? Es una generación anterior a la mía. Una generación anterior a la mía había que hacer para merecer. Mi abuela usaba una expresión y decía, hay que granjearse el taco. Eso nos decía. Me decía, hijo, una persona comedida donde quiera se ve bien. Y cuando de repente caíamos en alguna discusión, me decía, no me gustas pa' criado, me gustarás pa' patrón. Ella tenía una mentalidad de qué hacer. Estábamos desayunando y apenas terminaba de desayunar y se levantaba a recoger la mesa, a lavar los trastes. Yo le decía, espérese tantito. No, hay que granjearse el taco, decía ella. Esa es una forma de pensar bajo un contexto social, bajo un contexto económico que ella creció y se formó. Pero luego viene otra generación, la generación de nuestros hijos, la generación en la que no somos dignos de que estén en casa. Tengo que hacer y deshacer para merecer que ellos estén ahí y llamarlos hijos míos. Tengo que proveerles vivienda, vestido, comida, y no comida cualquiera, no tacos de la esquina, no, tacos del King, platillo del King, pizza de Domino's, hamburguesas de McDonald's o de Burger King, mínimo una vez al mes al sirloin stockade o a las espadas o a los camarones. ¿Sí me estoy explicando? Es que ellos no pidieron nacer. Fue mi decisión, por lo tanto yo tengo que proveerles un internet ancho y plataformas streaming y X nuevos celulares y esto y lo otro. Sí me estoy dando a entender en grandes rasgos, no es que me esté quejando en particular de mis hijos. Es lo que marca la nueva generación. La nueva generación no los merece. La nueva generación no los merece. Hicieron una encuesta y fueron a las universidades y entrevistaron a diferentes estudiantes que estaban en el último semestre, o en el último año, o en el último cuatrimestre de su carrera. Y les preguntaban y les decían, ¿tú cuánto necesitas ganar para vivir bien? Y él decía, 80,000 pesos, 100,000 pesos, 60,000 pesos, 70,000 pesos. Carreras como ingeniería, arquitectura, carreras como medicina, carreras como mercadotecnia, administración de empresas. Y estas eran sus aspiraciones. 80,000 pesos, 90,000 pesos, 100,000 pesos. Alguien se atrevió a decir, yo voy a ganar en dólares en esa entrevista.
Y esa era un ejercicio para saber la expectativa de esos estudiantes. Luego se fueron a hacer un análisis de mercado y resulta que los empleos que se estaban ofertando ofrecían 15,000, 18,000. Y el mejor pagado 25,000 con algo de experiencia y excelentes notas de la universidad. Entonces ahí esa generación de nuevos emprendedores, trabajadores, administradores, doctores, ingenieros, iban a estrellarse contra un muro de realidad. Mi aspiración es de 90,000, de 80,000, de 60,000. ¿Y mi realidad cuál es? Y entonces recibían una oferta de 18,000 y decían, uy, no, pues para nada. 25,000, uy, no. O sea, eso es lo que me gasto en la semana, ¿cómo creen? Su expectativa estaba entonces desbordada ante una realidad. ¿Por qué me meto en este disyuntiva? Porque entonces tenemos que ubicarnos cuál es mi posición, qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios quiere hacer en mí, qué es la parte que yo tengo que hacer y hasta dónde llego yo y dónde Dios está actuando. Las nuevas generaciones entonces tienen que ubicarse en una realidad: yo dependo de Dios. Y las antiguas generaciones tienen que ubicarse en decir: reposo porque el Señor está obrando. Hasta aquí llego yo, ya más yo no debo de hacer. Yo debo de permanecer firme en sus promesas. Hay un punto donde me tengo que detener. Las nuevas generaciones hay un punto en la que tienen que accionar. Y entre ambas generaciones, entre la anterior y la nueva generación, se tiene que emerger la iglesia como la ente portadora de una verdad espiritual más allá de las circunstancias naturales. La iglesia en la actualidad entonces vivirá la manifestación del Dios Todopoderoso. La actual iglesia vivirá un despertar de la obra sobrenatural de Dios. La iglesia actual librará batallas, las cuales serán solo para que la gloria del Señor sea manifestada entre las naciones en el mundo entero. Más de 200 naciones en el mundo, y su palabra dice que en todas ellas será predicada el evangelio. Hasta lo último de la tierra, dice la Escritura. Veremos que eso sea completa y se hace una realidad. Veremos cómo la iglesia emerge, crece, se manifiesta y toma el lugar y la posición que le corresponde. ¿Cuál es tu posición en medio de este tiempo? Mira, aparte de estos sinónimos de esta palabra en griego meno, tiene una misma raíz en común. Meno tiene una misma raíz en común que denota, meno tiene la misma raíz de ego, y ego, literalmente ego es mío. Ego es mío. Y encontramos esta porción en Juan 15:4. ¿Quiere ir conmigo a Juan 15:4? Evangelio de Juan. Definitivo no fueron ni 10, ni 15, ni 20. Si usted me dio 7, yo ya agarré mucho más que eso. Juan 15:4. Permaneced en mí. Permanecer en mí. Si permanecer es quedarse, y su palabra en griego es meno, la misma palabra meno, el raíz en común que tiene es ego, y ego es mío, y mío ¿qué es? Permanecer en mí.
Jesucristo lo que estabas diciendo, si tú te entregaste a mí, no vuelvas atrás. Si tú oraste pidiendo esto, no cambies de mente, de decisión. Si tú dijiste que yo obrara, déjame obrar. Si tú me especificaste que yo hiciera, entonces déjame hacer. ¿Por qué me quieres ganar? ¿Por qué quieres hacerlo en tus fuerzas? ¿Por qué cuando te estoy guiando para que lo hagas, retrocedes? ¿Por qué en el momento en el que has de tomar tu recompensa, te frustras y te regresas? Porque la instrucción era muy sencilla. La instrucción era muy simple. La instrucción era muy básica. Levántate. Ve lo que Dios va a hacer. Ve lo que Dios está haciendo. Ve lo que Dios hará. Y en medio de eso, alábale. Eso es lo que Josafat les estaba diciendo. Nada más. No estaba diciendo: tantos van a ponerse en la primera línea de batalla, luego van a venir los arqueros y después los lanceros. No, él estaba diciendo: párate, firme, creyendo lo que Dios hará, y alábalo en medio de este tiempo. Alábalo, porque si tú lo alabas, entonces Él te bendice. Y su bendición es la que estamos invocando. Y fue tanta la bendición que le pusieron a ese valle, Valle de la Bendición, Beraka. Y fue tanta su bendición que tardaron 3 días en recoger toda esa bendición de riqueza para ellos. Y fue tanta la bendición que si tú sigues leyendo versículos hacia adelante, dice que las naciones temieron. Y terror, pavor vino sobre de ellos en levantarse contra Israel. Porque dijeron: ¿cómo es posible que esa nación tan pequeña, tan poquito, tan ejército reducido, haya vencido a estos ejércitos aliados? La Escritura, en sus relatos históricos, no te oculta lo que sucedió, bueno o malo, con personas que creyeron o no creyeron, con personas que obedecieron o no obedecieron. Pero está ahí plasmado para que tú lo leas, conozcas la historia y entiendas cómo es que Dios obró, qué Dios pidió y qué resultado hubo. Para que digas: si Dios lo hizo con Josafat, lo puede hacer conmigo. Si Dios libró a Josafat de Israel, me puede librar a mí y a mi familia. Si Dios trajo recompensa a la obediencia de Josafat, también me puede traer recompensa a mí. Josafat tenía temor. Léelo, dice literalmente que tenía temor. El temor es una reacción natural. Es una reacción ante tus sentidos, ante tu capacidad mental de analizar lo que estás viviendo y dimensionar el problema. Y es una reacción natural. Pero ¿qué te dije? Que el 2025 es un tiempo en el que no debes obedecer a tus sentidos, sino ir a buscar de Dios y creer en los sentidos espirituales. Y si alguien viene y me dice: es que el doctor me dijo este diagnóstico, mi siguiente pregunta va a ser: ¿y cuál es tu decisión? ¿Creer ese diagnóstico o creer lo que Dios hace? Es que el licenciado me dijo esto. ¿Y tú qué decides hacer? ¿Quedarte con esa información o dar el siguiente paso? Es que la economía me dicta esto. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te quedas con esa información o das el siguiente paso? Mire, recoger los despojos, ¿cómo se lo digo? Sin pretender ofender a nadie. Recoger los despojos no es ir por los 7,500 que Bienestar te va a entregar. Recoger los despojos no es conformarse con un sueldo y una pensión o un beneficio.
Recoger los despojos tiene que ver con alcanzar aquello que Dios ha preparado para ti, que se rebasa tu dimensión, tu petición, tu oración, porque dice la Escritura que Él da más de lo que nosotros pedimos o anhelamos. Es cierto que tenemos que tener un presupuesto base y decir tanto es mi gasto, tanto es mi ingreso, y tienes que hacer un balance. Los contadores le llaman ejercicio T, literalmente ponen una T, imagínate una T, a ver, haz conmigo así, dibuja una T. Del lado izquierdo vas a poner tus gastos, del lado derecho tus ingresos, o del lado izquierdo tus ingresos y del lado derecho tus gastos. Entonces, si acá ingresas 10, aquí tenemos una contadora. Ella sabe perfectamente lo que es el ejercicio de administración T. ¿De qué lado pone el lado, qué pone en el lado derecho? Ingresos. Gané 10,000. Entonces, por lógica, por simple lógica, no puedes gastar más de 10,000. Por simple lógica. Pero como tienes tarjeta de crédito. Pero como Coppel te abrió las puertas y te dijo, usted es un miembro oro, ultra, platino, llévese lo que quiera. Después en tu balance ingresas 10 y tienes 20 acá. ¿Cómo? Traes una pérdida del 100%, o sea, el 100% que tú ingresaste más otro 100% que necesitas. Si en la administración eso es un ejercicio muy básico y muy lógico, bueno, transporta ese ejercicio en lo espiritual. Y dicho sea de paso, si necesitas una contadora, aquí está Susi, que por ser de la congregación tienes un descuento en sus gastos de administración. Pero transporta ese ejercicio de administración a lo espiritual. Si no tienes tú un sustento espiritual, obviamente vas a tener un déficit ante la dificultad. Si no estás fortalecido en fe, la dificultad te va a derribar. Si no estás fortalecido en la palabra, ante la prueba te quedas calladito, mudito. Y no es cierto eso de que calladito te ves más bonito, porque vienes ante el enemigo y te ves más débil. Y te ves en decadencia cuando te dice no vales, no sirves, no tienes, ¿dónde está tu Dios? No que Él te sana, no que Él te provee. Y entonces tú te quedas así enmudecido diciendo a ver, ¿cuál? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como decir 2 más 2 son 4. ¿Y qué de la división y la multiplicación y la raíz cuadrada? Te quedas en ceros, porque nomás fuiste a la primaria. Espiritualmente similar. Entonces, tienes todo un año por delante para levantarte, para permanecer en el Señor y decir, creo lo que tú vas a hacer y tú me vas a guiar y tú me vas a instruir, y en medio de esta dificultad voy a ver tu mano de poder. Y en medio de esta dificultad yo voy a ver cómo abres puertas a mi favor. Y en medio de esta lucha yo veo cómo adiestras mis manos para la batalla. Porque hay cosas que vas a tener que pelear sin duda alguna. Pero debes de vivir ahora de tus experiencias, ya no de la experiencia de alguien más. Yo dije, a la hermana Cristina nomás le faltó citar la palabra y ya se aventó toda una predicación. Porque si hubiera empezado diciendo, como dice el Salmo, en mi angustia clamé a Jehová y Dios me sustentó, ya está predicando. Porque dijo el antes, el cómo, el proceso y el resultado. Y al final un mensaje es eso. Nos enseñan eso en el instituto. Vas a dedicar 20 minutos al antes, 15 minutos al durante y 10 minutos en el cómo. Y ya se acabó el mensaje y ya se me acabó mi tiempo. Así que te voy a invitar a que te le pongas sobre tus pies. Es tiempo
es tiempo de ver lo que el Señor ha preparado para ti. Hicimos un ejercicio hoy de manifestar, de declarar, de recordar lo que Dios hizo este 2024 y lo alabamos por eso. Pero ahora alábalo por lo que Él va a hacer. Alábalo por lo que Él está haciendo. Alábalo por lo que Él hará. No tengo en mi mente toda la información, pero yo te alabo porque yo sé que va a ser buena. No tengo en mi mente toda la información, pero yo sé que es en mi bendición. Yo sé, tengo la certeza. No tengo el cómo ni el cuándo, pero tengo la certeza. ¿Quieres levantar tu voz? Porque esta condición no puede permanecer, sino va a cambiar para bien, y te alabo por ello. Y aunque haya temor, preguntas o inquietudes, yo te alabo porque yo veo tu mano de poder que me direcciona.